Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en la serie que hemos titulado Roma y vamos ya en el último de los episodios, que es el número 8. Antes de iniciar el tema de hoy, me gustaría invitarle para que se suscriba al canal si aún no lo ha hecho y además pueda compartirlo con otras personas. Recuerde que estamos estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios, de acuerdo al salmista David, es una lumbrera a nuestro camino. Y el apóstol Pedro también nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Qué privilegios para nosotros es tener la palabra de Dios que nos orienta, nos ayuda, nos ilumina y nos guía en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Y hemos visto desde un inicio el plan de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, cuando invita a sus lectores romanos a que sean de Jesucristo. Número 2, que sean amados de Dios y finalmente que sean llamados santos. Y el apóstol Pablo nos invita en la primera carta que él escribe a su joven ayudante Timoteo lo siguiente. Dice el verso 1 del capítulo 2 a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan, número 1, rogativas; 2, oraciones; 3, peticiones; y 4, acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es obvio. Si Dios quiere que todos nosotros seamos salvos y que conozcamos la verdad, habrá alguien que está interesado, y este es el enemigo de Dios, obviamente Satanás, que está interesado en que nosotros no seamos salvos y mucho menos que conozcamos la verdad que se presenta en las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Obviamente la Biblia, San Juan 17:17 es la verdad. Jesús dijo: yo soy también el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el salmista también nos asegura que la ley de Dios, que es el asiento del gobierno de Dios, también es la verdad. Lo es Dios el Padre y también lo es el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra del Señor. Entendamos que el enemigo buscará la manera de enredar y de engañar y de perseguir, en su caso, a todos aquellos que se pongan del lado de la verdad. Y es importantísimo que dejemos claro lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y las características del enemigo, por lo contrario, son conflicto, persecución, ira, enojo, contienda, conflicto. Y obviamente que nadie desea eso. Sin embargo, el apóstol dice: oremos para que Dios nos ayude a encontrar la salvación y la verdad. En los episodios anteriores hemos visto cómo Dios nos da sabiduría y entendimiento para entender cuál es el plan del enemigo, utilizando reinos y reyes que estén en contra de él. Vimos que había una Babilonia, vimos que había una Medo-Persia, vimos que había una Grecia y que había una Roma, y que de esa Roma permanecería hasta el final de los tiempos. Primero, en el capítulo 2 de Daniel, a través de los pies de esa imagen que estaban constituidas del hierro de Roma y el barro cocido, un reino diferente. Obviamente lo aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando habla de las 4 bestias, la última de las cuales Roma, la bestia increíblemente desastrosa, de donde aparecerían 10 cuernos, 3 de los cuales caerían al salir un cuerno pequeño que tendría características que nos llevarían a un tiempo de la persecución por tiempos y la mitad de un tiempo que ya hemos analizado y visto que corresponde a 1260 años
o 42 meses proféticos, que es la persecución que hizo entonces la Roma en su fase papal para el pueblo de Dios, el cual fue protegido por Dios. Obviamente que el periodo final de la historia de la Roma papal no terminó en 1798 cuando el Papa es llevado prisionero por el general Berthier a Francia. A partir de allí su poder, su fuerza y su autoridad vinieron en un declive que parecía total. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en los primeros versículos, nos dice que el enemigo, el dragón, y a través de una bestia que es un poder que se asemeja a un leopardo, pero que tiene otras características dentro de sí que conjugan a los otros reinos que anteriormente habían aparecido, como era Babilonia, como era Medo-Persia, en este caso el leopardo es Grecia, y finalmente la bestia horrible y terrible. Pero hay algo muy interesante que aparece aquí que nos dice el interés que tiene el enemigo para que la gente de este mundo le adore en contraposición a la adoración que pide nuestro Dios. Obviamente que Dios pide la adoración nuestra porque Él es nuestro creador y Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Sin embargo, tiene la oposición de Satanás, que utilizando los reyes o los reinos de este mundo buscará bloquear la adoración que nosotros debemos de darle a nuestro Creador. La luz de la profecía nos dice en el verso 3 que ve una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora sí queda ya simplificado y queda al descubierto finalmente qué es lo que intenta Satanás utilizando en la última parte de la historia de este mundo a Roma. Si nosotros nos preguntamos si en su época o tiempo la Roma papal recibió trono, recibió autoridad y recibió poder, obviamente que la respuesta sería sí y de manera espectacular. Y lo utilizó para engañar y para perseguir, incluso hasta para seducir a los reyes de la tierra. Ahora aquí en el versículo 3 del capítulo 13, la palabra del Señor nos dice que una cosa milagrosa ha sucedido. Aquello que parecía ser el final del cuerno pequeño o del poder perseguidor con los cristianos, que fue la Roma papal, que parecía que ya había sucumbido y había desaparecido, pues la palabra del Señor dice que no, que esa herida mortal fue sanada. Y ahora, por favor, pongan mucha atención. Dice que esa herida sanada haría que se maravillara toda la tierra en pos de la bestia. Y lo que es más, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En la época, en la supremacía papal, la palabra del Señor dice, verso 5, se le dio también una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas, señalar que era Dios aquí en la tierra, y blasfemias como el hecho de decir que tenía la capacidad y autoridad para perdonar pecados, solo, cosa que solamente Dios puede hacer. Y sin embargo, hubo un límite de tiempo para la actuación de este poder que fueron los 42 meses o el tiempos y la mitad de un tiempo o 1260 años que empezaron en el 538 al caer el último de los poderes arrianos, los ostrogodos, hasta 1798. Ahora bien, es importante que vayamos nosotros a entender en el contexto de esa época qué fue lo que Satanás en realidad estaba haciendo al utilizar a la Roma papal. Dice el verso 13 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a la iglesia que había dado a luz a aquel hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de grande águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y saben, dice que la serpiente, que era Satanás,
utilizando entonces a la Roma papal, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Detrás entonces del poder de la Roma papal en la parte persecutoria, no solo de la parte imperial, sino también de la parte papal, estaba el enemigo de Dios, estaba Satanás. Llama la atención que el versículo 16 dice que la tierra ayuda a la mujer. Cuando la Biblia señala que una bestia o poder sale del agua, sale del mar, está hablando que esa autoridad, ese poder está saliendo donde hay mucha gente. Ahora, cuando la palabra del Señor habla de que sale de la tierra, obviamente que deducimos que al salir de la tierra nace de un lugar desolado o de un lugar en donde no hay multitud de personas. Y este fue el caso para aquellos que estaban siendo perseguidos en el occidente europeo. Ellos viajaron hacia los Estados Unidos, en donde alrededor de la fecha en que terminaría el periodo de la supremacía papal, nacen los Estados Unidos, un lugar apacible y tranquilo en donde los perseguidos pudieron encontrar refugio y en donde organizaron un país que hasta hoy se le conoce como el país de las libertades. Cuando entonces hablamos de esa tierra que apoya, ayuda y que es utilizada por Dios para salvar a su iglesia, estamos hablando ya de algo que sucede en el capítulo 13, de nuevo en el libro de Apocalipsis. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. De entrada podemos deducir perfectamente cómo el único país que cumple con estas características que nacen a finales del siglo 18 y que obviamente en su nacimiento hay características que hablan de un país en donde la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad en general es muy amada, querida y respetada. Así lo manejan la Constitución de los Estados Unidos. Pero así, de la misma manera, como nos dice el libro de Apocalipsis, que aquella herida que había tenido la bestia iba a ser sanada, ahora rápidamente vira para decirnos, ten cuidado, porque parece que este país es un país respetuoso de las garantías constitucionales y de la libertad, porque tiene 2 cuernos como de cordero, pero dice que al final hablaba como dragón. Ahora me pregunto por qué el dragón, la serpiente antigua, Satanás, no se conforma con tener ese poder perseguidor que aparentemente estaba destruido, pero que ahora ha sanado su herida mortal y que toda la tierra se está maravillando en pos de ella. Tiene que buscar un brazo de influencia mundial para que en la última parte de la historia de esta tierra pueda tener efecto el deseo que tiene de ser adorado. Vean lo que dice el versículo 12 del capítulo 13. Esta bestia, los Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. De ahí que, amigos, podemos decir categóricamente que Roma permanecerá hasta la última parte de la historia de este mundo buscando recibir adoración. Obviamente que no necesitará ejercer todo su poder, porque los Estados Unidos, dice aquí, harán ese trabajo y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es cierto, amigos, Roma permanecerá hasta el final y obviamente será un factor unificador, un factor que buscará la manera de atraer no solo a los reyes y a las naciones, sino a todo hombre y a toda persona para que reciba adoración. Pero notemos que en ningún momento la Roma actual buscará ejercer el poder y la autoridad directamente, sino que indirectamente los Estados Unidos usarán todo su poder, toda su autoridad que en algún momento tuvo
la Roma papal para que adoren a la primera bestia cuya herida fue sanada. Y obvio es que si se adora a la primera bestia, se adora a la Roma, se adorará al dragón, de donde se ha recibido el poder, el trono y la grande autoridad, dice el versículo 2. Y el verso 14, siguiendo el ejemplo y las pisadas de quien lo ha generado, es decir, de Satanás, dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que es la Roma del último momento, mandando a los adoradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, verso 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Siguiendo entonces la tónica marcada por el enemigo de perseguir a todo aquel que no le adore, es decir, a que no adore a la bestia, que no adore al dragón, entonces buscará la manera de matar a aquel que no esté de su lado. Ahora entendamos que cuando el dragón, dice el capítulo 12, versículo 17, se llenó de ira contra la mujer o contra la iglesia verdadera de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque cuando vio que no pudo hacer nada en contra de la iglesia por 1260 años, que termina en 1798, entonces persigue al remanente o a la descendencia de esa iglesia o de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es contra ellos el enemigo que utilizará a la primera bestia y a la segunda bestia, es decir, a la Roma actual y a los Estados Unidos, no solo para buscar adoración, sino para perseguir a la descendencia de la iglesia. Y es a principios del siglo XIX cuando aparece entonces este pueblo remanente de Dios que anuncia las grandes verdades del libro de Apocalipsis 14, que Dios tiene un evangelio eterno para predicarle a toda nación, pueblo, tribu, lengua y pueblo, para advertir la importancia que tiene el saber que hay que honrar y glorificar a Dios y adorarlo, porque en esos mensajes nos enseña que los poderes coligados del enemigo del último momento de la historia buscarán engañar a la gente, es decir, a todos los que habitan en este mundo. Ahora, si Dios ha preparado a 3 ángeles para que anuncien su evangelio eterno y que le digan en voz alta a todas las personas, a todos los hombres y a todas las naciones, el plan que Dios tiene para que sean todos salvos y que conozcan la verdad, porque lo que busca es salvar, no condenar, mientras que el plan del enemigo es el siguiente. Capítulo 16, verso 13 del Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón, y ya usted sabe quién es el dragón, y de la boca de la bestia, ya sabe usted quién es la bestia, y de la boca del falso profeta. Es decir, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, utilizará la institución de la Roma papal. Obviamente que Roma, como lo comentábamos anteriormente, no tiene ninguna fuerza, ningún poder, solo como ciudad, sino por lo que implica tener allí la Santa Sede o el Vaticano, en donde en realidad ahí está la autoridad, ahí está el poder, allí está el dominio. Un dominio que no viene de Dios, obviamente, porque Dios nunca va a perseguir, nunca va a engañar, nunca va a acusar, ni nunca buscará matar. Y obviamente a este poder de la bestia, como lo veíamos anteriormente, se unirá el poder, la fuerza y la autoridad que tendrán los Estados Unidos representados aquí por el falso profeta. Hasta aquí nos podemos dar cuenta de que Satanás está utilizando 2 fuerzas, 2 poderes que actualmente hoy en el mundo generan un liderazgo, como usted lo podrá comprender.
Por un lado, los Estados Unidos, hegemónico, y por el otro lado, el influyente poder que tiene la Roma papal actualmente. ¿Quién los dirige? ¿Qué es el dragón? Ahora vean la manera en que dice la Biblia que los dirige. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Sí, son 3 ángeles que hablan del mensaje de salvación, pero hay 3 espíritus inmundos que están apostándose por parte del enemigo. Dice versículo 14 del capítulo 16 de Apocalipsis, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 36, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la pregunta sería, ¿y qué con nosotros? Y esto es muy importante, porque el enemigo no solamente está congregando al ateísmo, al espiritismo, sino también está uniendo las fuerzas de la Roma con las fuerzas de los Estados Unidos. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 645 lo siguiente: merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y si Dios nos dice que una de las señales para adorarlo es obedecer sus santos mandamientos, nos podremos dar cuenta de que detrás está esa parte irrespetuosa hacia la ley de Dios, y entonces esos 10 mandamientos que hoy Roma nos presenta no tienen nada que ver con los mandamientos de la palabra de Dios. La imposición que se ha hecho del domingo ha traído consecuencias funestas, porque en lugar de adorar al Señor Dios de los cielos, se adora al Señor Sol. Y allí la mayor parte de las iglesias protestantes están dejando de adorar a nuestro Dios. Pero cuando llegue el momento final de exigencia en la adoración, tendremos que ver de qué lado o de qué parte nosotros estamos. Nunca se olviden de que el deseo de Dios es salvar y de que conozcamos la verdad. El deseo de Dios, como el apóstol Pablo lo decía, es que seamos de Jesucristo, que seamos amados de Dios y que seamos llamados santos. Y eso jamás lo podremos conseguir si no tenemos la fe de Jesús, si no confiamos en sus méritos y si no guardamos sus mandamientos. Y obviamente que esa gran batalla final será una batalla ni tuya ni mía, será una batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso es importante que nosotros estemos prestos, alistados, conscientes, velando de no estar en el lugar equivocado en esa gran batalla. Ahora bien, Satanás no estará lo suficientemente contento con tener a Roma y a Washington en la historia final de esta tierra. Ha congregado a los reyes de la tierra. Y vean lo que dice el versículo 12 del capítulo 17 del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y vean lo que dice aquí la palabra del Señor en esta parte final. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Sí, es la parte final de la historia de este mundo, esa gran batalla, el Armagedón. Y los reyes del Oriente, es decir, la realeza celestial,
baja del cielo. Vean la riqueza simbólica con la que este acontecimiento del regreso del Señor Jesús y de sus santos ángeles en su segunda venida lo describe el apóstol Juan. Capítulo 19, versículo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, dice el verso 2, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí perfectamente podemos identificar a este personaje que monta ese caballo blanco. Es el Señor Jesucristo, porque luego dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los millares y millones de ángeles que vienen con él en su segundo advenimiento. De su boca, verso 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sigue describiendo en el verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente en esta batalla el triunfador será el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Mi pregunta es, ¿de qué lado estaré yo? ¿Del lado de Roma? ¿Del lado de Washington? ¿Del lado de los reyes de la tierra que ejercerán su autoridad junto con la bestia y le darán todo su poder? Y junto con él, obviamente, a Satanás. ¿O del lado de este Verbo de Dios? Saben, amigos, es lindo saber que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Solo nos queda a nosotros entender lo que la Biblia nos dice en el libro de Daniel en el capítulo 12. En aquel tiempo, cuando se nos exija adoración a la bestia, cuando se nos exija adoración a Satanás, se levantará Miguel, dice el verso 1 del capítulo 12, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, sí, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro de la vida. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hoy es tiempo de que preparemos nuestras vidas para estar del lado del Cordero. Es su lucha, es la batalla del gran Dios Todopoderoso. Tenemos que estar con aquel que nos ha elegido, con aquel que nos ha llamado a ser de Jesucristo, a ser obedientes, y que también ha puesto nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Allí quiero estar yo, porque yo quiero brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Es una invitación para ti en esta hora. Esta es la invitación final. Ni Roma, ni los Estados Unidos, ni el espiritismo, ni los reyes de esta tierra, ni nada nos separen de ser fieles, incluso hasta la muerte, recordando que Dios nos dará la corona de la vida. Oro por ti. Ruego, Padre, tu bendición por cada uno de nosotros que nos encontramos en medio de este gran conflicto. Queremos estar de tu lado. Queremos, Señor, que nuestros nombres estén en el libro de la vida. No solo queremos brillar como estrellas a perpetua eternidad, queremos ser de Jesús. Queremos ser llamados santos del Señor no solamente porque queremos heredar tu reino eterno, sino porque queremos morar para siempre contigo. Ayuda a mi amigo, a mi hermano, a prepararse para esa gran batalla, poniéndose de tu lado y siendo fiel. Dale luz, dale verdad, dale entendimiento hoy y siempre. Lo pido, ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.